Hola, ¿cómo están, amigos de Empresar? Bienvenidos a un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes. Nos encontramos grabando desde Querétaro en las instalaciones del 27. Mi nombre es Alejandro Ruiz y les damos la cordial bienvenida a este capítulo que estamos grabando desde Querétaro. Y el día de hoy nos encontramos muy contentos porque tenemos a María, que viene desde Morelia, radica en Querétaro, y ella nos va a hablar del burnout. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy agradecida por la invitación, es un placer estar aquí contigo y hablar de esto que nos está sucediendo a todos y que a veces no nos damos ni siquiera cuenta de lo que está pasando en esta vida laboral y personal, ¿no? Entonces, ¿quién es María Parente? María Parente es una mujer moreliana que a sus 40 años ha encontrado nuevas posibilidades de crear su vida y de vivir su vida. Soy facilitadora de conciencia o facilitadora energética, trabajo con herramientas de Access Consciousness, una herramienta maravillosa creada por Gary Douglas en los 90. Y María, antes de encontrar estas herramientas, era una mujer que trabajaba en una empresa internacional de telecomunicaciones y que por mucho tiempo, casi 12, 13 años, estuve laborando para ellos en el área de servicio a clientes. Un área que me encantaba, siempre he estado involucrada en servicio a clientes. Hasta la fecha, pues atiendo personas y es maravilloso. Pero dentro de este periodo laboral, me doy cuenta y viví el burnout en su máxima expresión. O sea, este tema de ser productivo, de tener que dar resultados, de tener que brindar estos resultados a nivel profesional, me hicieron ser la persona que soy hoy buscando posibilidades y pues lista para compartir, para quien elija escucharme en este aspecto de vida, ¿no? Sin duda, conforme van pasando los años, se van poniendo el nombre a muchos temas, a muchos síndromes y a muchos síntomas que vivimos en la sociedad. Y el tema del burnout es un aspecto que muchos hemos vivido, pero pocos hemos identificado. ¿Qué es el burnout? Ok, se le llama el síndrome de depresión crónica o de cansancio crónico. Okay. Esto viene súper enlazado casi siempre. Te digo casi porque hay ocasiones en las que incluso familiarmente también se desarrolla, Okay. pero es a nivel laboral. Okay. ¿Qué es esto? Literal, como su traducción lo dice, es quemarte. Llegar a un punto de consumirte energéticamente, de que te sientes completamente cansado, vacío, deprimido y sin motivación laboral. ¿Te suena? Estos espacios en los que ya no quieres ir a trabajar, ya es súper pesado, ya te vuelve cansado el estar yendo, ya no existe esa motivación, pero tienes que seguir ahí por un tema de, pues requieres ese sueldo, requieres ese salario que estás percibiendo, pero te sientes completamente fundido laboralmente hablando. En ese aspecto, ¿cuáles son los elementos o esos factores que pueden desencadenar la falta de interés de ir al trabajo o estar desmotivado o esta apatía que mencionas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos factores o esos elementos que hay que identificar, ¿no? Mira, podemos hablar de dos ramas. Una, la emocional y otra, la mental. ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando una persona se desmotiva en el trabajo? Las condiciones laborales no suelen ser las más óptimas y sobre todo en Latinoamérica, y voy a hablar específicamente de México. El burnout en México es el índice más alto que estamos, a nivel Latinoamérica, México es el país número 1 con burnout. Okay. 7 o 8 de cada 10 personas, el 80%, 8 de cada 10 personas está padeciendo esto. ¿Por qué? No tenemos horarios establecidos de forma correcta en las empresas. No tenemos labores establecidas. Tú sabes que en una empresa hay muchísimo índice de rotación, porque las personas no están cómodas en los trabajos, salen muchísimo, y entonces juegas con las personas a hacer trabajos o desempeñar labores que ni siquiera son las propias. Los empiezas a explotar. ¿Te suena? O sea, empieza a existir mucha desintegración laboral. ¿Pero le dices como empleado o como patrón? Porque digo, por los dos lados. Por los dos lados. O sea, incluso directivos obviamente sufren de todos estos síntomas. Esta desmotivación, ¿en qué se ve? O sea, no estoy conforme, no tengo vida propia, no tengo vida familiar. O estoy en el trabajo o estoy en familia. Si nos vamos a las emociones, empiezas a dejar de estar conectada con lo que realmente gozas, lo que realmente disfrutas. Y se empieza a volver una mera obligación el ir a trabajar. En este momento que yo desarrollo el área energética, el área emocional y el área laboral, te puedo decir que si tú emocionalmente y personalmente no estás conectado con el gozo en lo que estás haciendo, todo lo demás va a empezar a crear una bola de nieve que te va a quemar. Si no hay gozo y no hay disfrute en tu labor, a la larga esto te va a cansar, te va a
causar un cansancio emocional tan largo que se vuelve ya una rutina, sin ningún gozo de por medio. Entonces, si tú sumas que las condiciones laborales no son las más óptimas, si tú sumas que no hay una estructura laboral que contenga emocionalmente al empleado, que nos volvemos fichas de dominó o hormigas que solamente van a trabajar, esto está desencadenando y por eso México está en ese lugar. Pero bueno, sin duda lo que estás mencionando suena y nos suena a muchos de nosotros y tiene que ver tal vez principalmente con, de acuerdo a este ejemplo, mucho a las pymes, a los pequeños negocios, ¿no? O sea, de que en donde el factor humano hay mucha rotación y que se ocupan diferentes roles. En las grandes organizaciones pasa, pero son otros los factores que pueden desencadenar o que pueden influir en que una persona pueda estar en este proceso de burnout, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este momento en el que nos encontramos, estamos en pleno 2023, ya tenemos ciertas generaciones, ¿no? Laboralmente, en ese momento que estamos conviviendo en una organización, ¿no? Así. Entonces, eso hace también que existan diferentes elementos, diferentes entes conviviendo a la par, y por lo tanto pueden existir diferentes factores que pueden detonar o determinar la actitud o el comportamiento de las personas. ¿A qué voy? Tal vez nosotros que estamos en nuestros 40s, pues nos ha tocado vivir una época diferente, una etapa diferente, en donde nuestras jornadas laborales eran mucho más largas, ¿no? Nos tocó ya la era del celular, empezar con la era del celular, entonces nos volvimos esclavos del celular porque no pusimos límites, porque pues como empezaba todo este rollo, pues no había manera de decirle al jefe que no a las 9 de la noche, ¿no? O un fin de semana que surgiera una emergencia. Pero tal vez las nuevas generaciones, la generación Z que ya está entrando a trabajar, pues ellos ya ponen ciertos límites o pueden poner ciertos límites porque dicen, oye, pues ya es mi hora de hacer ejercicio. De hecho, ellos ya buscan espacios diferentes. Ya buscan espacios diferentes y tienen ciertas dinámicas diferentes. Personas mayores a nosotros, en sus 50 y tantos, baby boomers, que siguen laborando, pues ellos tal vez no se sienten en la confianza o en la oportunidad de decir, oye, pues no me gusta, ¿no? O sea, como que en este momento en las empresas, pues están baby boomers, estamos los millennials, están los centennials y ya vienen otras generaciones. ¿Cómo poder realmente entender que estos son elementos de el común denominador del entorno y no de la generación per se? Uh-huh. Porque pues cada uno de nosotros vivimos en realidades totalmente diferentes. No sé si me explico. Sí, mucho tiene que ver y yo lo identifico con esto. ¿Qué tanto estás haciendo lo que te gusta hacer? Uh-huh. ¿Qué tanto disfrutas el día a día la labor que estás creando? Por eso te decía, en su mayoría se da en los entornos laborales de empresas. Uh-huh. Ahí es donde como explotó esta parte, como donde se identificó más y por eso se está normalizando ya en temas incluso de reglamentos laborales a nivel nacional. Pero no quiere decir que no pase incluso en una casa. Okay. Uh-huh. No quiere decir que no pase con estos pequeños emprendedores o con estas personas que están buscando sus propios espacios. La desconexión con tu disfrute y con lo que realmente te satisface te lleva a quemarte por la presión que tú mismo ejerces al obtener resultados. Solemos competir y solemos medirnos en base a productividad numérica o transaccional. ¿Sabes? Correcto. Cuando tú empiezas a competir contra otras personas, siempre dicen, no te midas, porque al final siempre va a haber alguien que hizo más que tú, que ha logrado más que tú, y eso depende de muchos factores. Si tú no estás conectada con esa parte de quién eres y qué disfrutas, vas a terminar entrando en estos mismos síndromes, o en este mismo síndrome del burnout. Te vas a quemar. Como ama de casa, o sea, María Parente también es mamá, también es ama de casa, también es parte de una comunidad. Si yo como mamá, cuando no me dedicaba a estos temas energéticos, el periodo que estuve entre la empresa y mi nueva forma de vivir o mi nueva elección, durante ese tiempo, si yo estaba frustrada en mi casa porque no estaba haciendo algo que a mí me expandiera, que generara algo positivo en mí, también te quemas. Claro. El cansancio es demasiado. La exigencia de tener hijos, de tener resultados familiares, porque también ahí tienes que tener ciertos resultados familiares. Sí, hay una exigencia. Las exigencias siempre te van a llevar a esto. Si no conectas con esta parte de verdad, de buscar tu plenitud, vas a terminar en estos mismos elementos que te llevan a que mentalmente exista este momento de no puedo más, estoy totalmente frustrada. Pero fíjate que ahorita que te escucho,
No sé, en este momento que estás atendiendo, que te dedicas de lleno a la consultoría y al Access Consciousness, ¿cuántas de las personas que tú atiendes realmente saben qué les apasiona en primera instancia, ¿no? Porque a veces, y lo platicamos la semana pasada en una entrevista que tuvimos, nos decían que, oye, pues sí, yo ya cumplí todo mi checklist del deber ser que me pedían mis papás, que me pedían mi sociedad, que me pedía taca, pero ahora ¿a dónde voy? O sea, ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo lo que nos gusta? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos descubierto lo que nos apasiona? ¿Cuántos de nosotros nos damos la oportunidad de hacer eso que te enamora, ¿no? O sea, no sé si existe o si ya existen datos duros o de acuerdo a la experiencia que tienes ahorita, ¿cómo ves ese tema? Justo esta es una parte que yo cuando encuentro estas herramientas resonaron completamente en mí, porque te decía yo, igual en las pláticas que hemos tenido previas, a mí me encantaba mi trabajo. Y no quiere decir que dejes el trabajo y que dejes lo que te encanta, simplemente que encuentres estas diferentes formas y posibilidades de ver qué es cómo puedes mejorar lo que estás haciendo, cómo puedes mejorar tu día a día. Parte de ese reconocimiento es lo que tú dices, no sabemos ni siquiera qué queremos, no sabemos ni siquiera qué nos expande. Porque yo les digo siempre cuando van a un taller o una clase mía, nosotros nacemos y vivimos en un lenguaje energético propio. En tu casa, tú vas a tener un lenguaje energético. A ti te van a enseñar desde pequeñita el deber ser y el deber hacer. Sí, correcto. Te van a dar mediciones de esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y eso es en tu familia. Esa es tu verdad en tu familia. Sí, tu contexto. Tu contexto. Si tú naciste en una familia donde el dinero fue un problema, para ti toda la vida el dinero va a ser un problema. Si tú naciste en una familia donde no fue el dinero, fueron tal vez las relaciones, tu tema van a ser las relaciones. Entonces, todas las personas, o la mayoría de las personas que acuden conmigo el día de hoy a terapia, precisamente buscan eso, encontrarse. Común denominador en adultos, estrés y ansiedad. Y estos son dos síntomas básicos y claros del burnout. Vivir con estrés y vivir con ansiedad no es normal. Y lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado dentro de la adultez. El ser adulto implica que estés constantemente estresado, que estés constantemente ansioso, porque requieres crear algo para tu familia por la responsabilidad que tienes como adulto. Se ha vuelto normal. Y entonces tú ya vives con esto de, pues es normal dentro de... Pero si a eso le sumas que te empiezas a sentir deprimido, si a eso le sumas que tu relación de familia empieza a resquebrajarse, empiezas a no ser estable emocionalmente, tienes subidas y bajadas de humor tremendas. Hay días en los que solamente quieres llorar, vas frustrado, te diriges a tus hijos frustrado. Todos esos son elementos que suman a un tema del burnout. Todo eso te saca de tu centro, que nosotros le llamamos así, ¿no? Esos comunes denominadores son los que a mí me hicieron decir, ok, aquí hay algo que me puede funcionar. Ok. Cuando a mí me hablan de esta energía de Access Consciousness y lo que trabajaba, te voy a decir incluso por quién empecé todo esto. Durante pandemia, mi niña de 8 años empezó a tener episodios de depresión. Ok. Empezó a tener episodios de ansiedad. Su rendimiento escolar obviamente bajó muchísimo. Entonces decía, ¿qué está pasando? No es, para mí no era para nada normal que una niña de 8 años, obviamente encerrada por pandemia, tuviera estos episodios. Episodios donde la veías triste, cuando mi hija era una pandorita bailando por todos lados. Empiezo a escuchar yo, y esto se los voy a adelantar, nosotros le llamamos el grito de guerra o el mantra de Access Consciousness. Todo viene a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Dije, ¿qué es esto? A mí me resonó que algo había ahí. Empecé a investigar y me doy cuenta que esta herramienta en particular, barras de Access, te ayudaba a liberar todas las emociones y contracciones que te generan el estrés y la ansiedad. Yo dije, no me importa cómo lo tenga que hacer, pero quiero saber de qué se trata. Porque aparte era una técnica súper fácil, solamente tocas la cabeza. Lo empiezo a hacer y me doy cuenta que la vida de mi hija empieza a cambiar. Que vuelve a sonreír, que vuelve a ser más fácil. ¿Qué te digo de mi vida y de la vida de mi familia en general? Mi esposo, mi otro hijo, empezamos como, ok, esto se está poniendo diferente. Pero porque empiezas a encontrar que todas estas cosas que normalizas, todo este estrés, no es normal que vivas con estrés.
No es normal que midas tu productividad o tu eficiencia con el estrés. Si no estás estresado en una empresa, suelen decir que no estás trabajando. O sea, si te ven que estás descansando en un lapso de tiempo, ¿que no tienes trabajo? ¿Que no tienes que presentar esto? ¿Que no tienes que hacer este resultado? Que si tú estás en tu propia empresa chiquita y tú estás descansando, va a haber alguien que te llegue y que te diga, bueno, que tú no haces nada. Y esos botones que ya fueron implantados en ti desde tu pequeñez, cuando veías a tu papá que se estresaba por el dinero, te botan a ti también. Claro. Porque son implantes que están en ti. Ahí están, esperando el momento que estés como vulnerable para que alguien llegue y te toque y te digas, sí, no estoy haciendo nada, sí estoy siendo muy flojo. Y para que mi empresa crezca, aunque sea súper chiquita, aunque yo tenga mi forma de llevarla, necesito hacer algo más. Y entonces utilizas el estrés para medir lo que estás haciendo. Y en ese sentido, el estrés, ¿cómo afecta a tu salud física? Completa y absolutamente. O sea, imagínate que tu mente va a estar en un constante estado de alarma. ¿Sabes? Como cuando los tigres están por cazar, que están, todos sus sentidos están en alarma, esperando que la presa se mueva, pasa exactamente lo mismo contigo. El estrés dispara estos químicos en tu cerebro para que estés en constante alerta, en estado de supervivencia. Porque cualquiera te puede atacar en ese momento y tú tienes que estar listo para reaccionar. Sí, sí, estás en un estado de alerta que no es lo correcto, ¿no? Y genera químicos en tu cuerpo. ¿Qué pasa con el sistema digestivo? Gastritis. ¿Qué pasa con el sistema colitis? ¿Qué pasa con los dolores de cabeza? ¿Qué pasa con... te empieza a nublar la vista incluso cuando estás trabajando, empiezas a tener como problemas de visión. El cerebro, toda la parte craneal empieza a sentirse sumamente pesada. Y eso, ahí va la otra, empieza a llevarte a sistemas, al sistema nervioso empieza a ser afectado y ahí es cuando empieza, me está temblando el ojo, estoy teniendo hormigueo en los brazos, estoy teniendo hormigueo en el rostro. Y a la larga ya son microespasmos que empiezan a generar parálisis corporales. Todo eso lo desencadena el estrés en el cuerpo. Entonces, en ese sentido, ¿tú en pandemia seguías trabajando todavía? No, ya no. Ya no. Justo yo me salí en el 2000, creo que fue en el 18, y después fue la pandemia, o sea, al año, a los 2 años fue cuando empieza, a los 2 años, porque yo me salgo a finales del 18, pasa al 19 y a principios del 20. En ese sentido, María, esta mujer exitosa que le está yendo bien laboralmente, empieza a tener ciertos elementos, identificar ciertos elementos en casa, en tu persona, que empiezan a alterarte, ¿no? Y empiezas a ver como que, oye, pues ya tengo ciertos problemas de salud, ya tengo ciertos problemas de estrés, ya tengo ciertos problemas de ansiedad, y es un despertar para ti, ¿no? Afortunadamente cuentas con el apoyo de tu pareja, de tu esposo, y tomas decisiones, ¿no? Así es. En ese sentido es, bueno, todas las personas que nos puedan estar viendo es, ¿cuáles son estos factores que pueden estar manifestándose y que podemos decir, esto es un tema de burnout? Y al poder identificarlo, ¿qué debemos o qué podemos hacer? Mira, esos factores, te digo, el tema de la desmotivación, la tristeza, a lo mejor tú no sabes que están deprimidos o que estás en depresión, porque pocas veces identificas que estás en una depresión. Simplemente te sientes desmotivado y triste. Cuando empiezas a detectar que ya te cuesta trabajo ir a trabajar, eso para mí era básico, o sea, que pierdes el gusto del trabajo diario, el interés del trabajo diario. Cuando llegas y son queja tras queja o estás constantemente en este estado de insatisfacción por todo, porque ya el compañero te vio feo, porque ya el jefe te gritó, porque ya te están pidiendo resultados, o sea, este estado constante de insatisfacción. La tristeza es básica, empiezas como a ver estos estados de... te deja de interesar divertirte, estás tan cansado que ya ni siquiera para divertirte tienes oportunidad o tienes ganas de hacerlo, ¿sabes? Estos son como pequeños signos de alarma. Si nos vamos a síntomas físicos, te digo, dolores de cabeza. Los dolores de cabeza y las migrañas son constantes cuando tu mente ya está muy saturada de información. Entonces, ojo con los dolores de cabeza. Los hormigueos en cara. Los hormigueos en cara y en cuerpo. O sea, no lo dejen ir porque son microespasmos que pueden ocasionar incluso un coágulo o una parálisis facial. Ajá. Entonces, eso es súper importante que empieces a detectarlo en ti o en los tuyos. Pero en ese sentido, María, en la actualidad,
existen muchos problemas personales, pero muchos temas en las generaciones. O sea, ya muchos chavos, muchas chavas que nos pueden estar viendo, que están elaborando y es su primer, segundo trabajo, ya no tienen esa capacidad de adaptación. Ya por cualquier cosa se frustran o tienen esta situación que estamos viviendo en la actualidad del sentido de inmediatez está también afectando al entorno, a la motivación y al día a día de las personas. Entonces, ¿cómo realmente entender que es un aspecto externo y no un aspecto interno, ¿no? Porque tal vez yo puedo creer que estoy dando el 100, pero realmente tampoco, ¿no? Y realmente es un proceso interno que estoy viviendo porque ya me vieron feo, ya me están regañando, no acepto la retórica, no acepto recomendaciones. O sea, ¿cómo realmente entender esta delgada línea que estoy percibiendo en estas situaciones? No es tanto que lo puedas percibir, es que empieces a tomar acción, creo yo. Okay. No te esperes a que empieces a padecer estos síntomas o a que, esto me suena que es burnout, ¿sabes? Okay. Yo lo que te diría es, busca herramientas que desde un inicio, si tú te empiezas a notar inestable en cualquiera de las dos situaciones, porque eres un chavo que apenas está iniciando y no encuentras lo que realmente te apasiona como para quedarte ahí, okay, o si eres una persona que ya está haciendo una labor diaria de un trabajo fijo, con un horario fijo, con un sueldo fijo, no te esperes a que las cosas exploten. Esa es la posibilidad que yo vengo a mostrar también. Hay herramientas que tú puedes aplicar desde que eres un niño, desde que estás recién nacido y si nos vamos más allá, desde que estás embarazada. Okay. Si tú ya estás viviendo en estos medios, en esta realidad así se mide, o sea, esto es el día a día. Hay herramientas que te pueden desde este momento apoyar a encontrar esa claridad. Hay herramientas que te van a decir y que te van a conectar contigo. Nosotros llamamos realidades presuntivas a todo aquello que te han enseñado y que ya no cuestionas. ¿Realidades qué? Presuntivas. Okay. Ya es algo que está en ti. Ya te dijeron que vas a nacer, vas a crecer, vas a estudiar, vas a encontrar un trabajo, vas a casarte, vas a tener hijos y se acabó la vida. Disfruta lo que puedas en el tránsito, ¿no? Porque pues nadie te lo garantiza. Pero esa realidad ya la tienes marcada. Y ahí nos vamos a temas culturales, temas familiares y todo lo que se desarrolla. En cualquiera que sean las situaciones en las que te encuentres, toma acción. Y la primera acción es conectar contigo y realmente preguntarte cuál es la vida que elijo vivir o cuál es la vida que quiero vivir. Y qué tengo que hacer para lograr esa vida. Haciendo preguntas te pueden aclarar, no busques respuestas, haz preguntas. ¿Cómo es lo que quiero vivir? Si en el cómo, lo que estás viviendo actualmente no entra en esa forma, cuestiónate qué requieres ser y hacer para cambiarlo. Okay, eso y a veces entras desde el agradecimiento constante. Yo les digo algo básico, es la presencia en lo que estás haciendo. Si tú ya sabes que tienes un trabajo y que te pagan por hacer un trabajo, ¿qué tomaría para que te levantes esa mañana y agradezcas que eres una de las personas que tiene un trabajo, cualquiera que sea? Sí. Si te despiertas en la mañana ya tienes algo por qué agradecer, estás despierto. Conecta con el agradecimiento. Conecta con el aquí y ahora, el presente. La ansiedad y el estrés son ruidos, es mente, es mucha mente que se está revoloteando. Trabajando tantos años en telecomunicaciones, y hablabas ahorita de los celulares. ¿Cómo empezaron los celulares? Eran súper básicos, requerían un sistema operativo básico y mínimo. ¿Cómo son los smartphones el día de hoy? O sea, son sistemas súper complejos que no están más que hechos a reflejo de la mente, de cómo funciona nuestra mente. ¿Qué pasa cuando tú reseteas un teléfono? Lo liberas, te queda espacio para ingresar más información, puedes quitar aplicaciones que no te funcionan y puedes reinstalar un software que sí te funcione. Okay. Estas herramientas son lo que hacen. No importa en qué estado te encuentres. Si tú puedes determinar en este momento que estás trabajando en un estado de burnout, es momento de que corras y empieces a conectar contigo. Okay. Yo te estoy hablando de una herramienta, de muchísimas herramientas sí, que hay. Muchos elementos que están alrededor. Pero no es normal. No lo normalices. Hay formas de tratarlo. Ahorita entramos de lleno a esta parte de Access Consciousness, pero en ese aspecto, ¿cuáles consideras que pueden ser herramientas o elementos que las empresas pueden adoptar para mejorar el entorno laboral y buscar erradicar o disminuir el tema de burnout entre sus colaboradores?
Ok, lo primero es respetar sus tiempos. Ok. Respetar los tiempos considerarlos personas. Nutrirte de la vida de tus empleados. Preguntar cómo es su vida, ¿sabes? Interesarte más allá de un empleado, de un número de empleado, interesarte por cómo es la vida de las personas. Okay. Verlos más allá que un empleo. Darte cuenta que si una persona está casada con hijos, la mayor felicidad que le puedes dar es respetar su tiempo, respetar sus horarios, no invadir los horarios de familia. Si tú a un trabajador respetas ese tiempo, respetas ese espacio, va a estar sumamente agradecido porque tiene su vida familiar y podrá entonces desarrollarse en su vida laboral. Claro. Creo que esto es así como de los básicos, el que entendamos que una cosa es el trabajo y que otra cosa es la persona. Cuando tú estás dentro de una organización, usualmente solamente se enfocan o te llevan a todo lo que son cursos de producción, cursos de ventas, preocúpate por el desarrollo personal de las personas. Invítalos a que inviertan en su desarrollo personal e invierte tú como empresa en cursos que no solo los conecten con la parte productiva, sino la parte personal de cada uno de ellos. Cuando conectas esa parte, que valores la persona, que valores sentimientos, que valores emociones, todo lo demás empiezas a crear una comunidad, no solo laboral, una comunidad. Empiezas a integrar a las personas a esta filial o a esta empresa, vaya. Ok. Entonces, pues, hay muchas otras cosas, o sea... Pero estamos hablando de los básicos. Pero son como los básicos de... Trata a las personas como personas, no como materiales a los que contratas y que te tienen que funcionar para ser productivo. Sé gente con la gente, por llamarlo de una manera. Y en ese aspecto, bueno, entonces, ya estamos platicando de algunos elementos que las empresas o los jefes podemos implementar para poder ayudar a que esta parte del burnout o de estos síntomas pues disminuyan, ¿no? Y podemos ayudar también a conocer, y lo que nos estás invitando es que nos adentremos a la realidad de cada uno de nuestros colaboradores, poder entender su contexto, y entendiendo su contexto vamos a poder hacer como que un traje a la medida, ¿no? Exactamente. Y poder pues meternos o adentrarnos más en esta situación. Pero a veces nos pasa, María, no sé si a ti te llegó a pasar como jefa, que tú dices, oye, sí, ya entendí a Juanito, a Pepita, a Chanita, bla, 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 pero ¿quién me está entendiendo a mí? O sea, porque a veces es muy fácil o puede ser un poquito más sencillo que como jefes nos podamos poner en el lugar de la otra persona y ser, en la medida de lo posible, condescendientes o copartícipes de muchos temas, pero a veces no existe el mismo nivel de involucramiento o de respuesta, ¿no? Tienes que ser súper honesto con el tipo de relación que quieres establecer laboralmente. Tienes que ser muy honesto y tener muy claros a qué tipo de personas quieres en tu centro de trabajo. Claro. Con qué características requieres a las personas. Y a mí me llegó a pasar. Dentro de mi trabajo como coordinador, o sea, te estoy hablando que yo manejaba ya en mi último puesto, que fue coordinadora regional del Bajío, o sea, estamos hablando de más de 300 personas a mi cargo. Y conocer esta parte, eso fue algo que siempre fue muy característico de mí. A mí me decían, es que eres muy buena gente. Es que te preocupas de más, es que tú tienes que presionarlos a esta parte. Entonces, yo me peleaba mucho constantemente con esa parte, porque siempre fui muy humana. Ajá. O sea, es como esta parte de, ok, te entiendo, pero no porque requeramos llegar a esta meta de ventas, voy a tronarlos todo este tiempo. Pero sí debes ser muy honesta en que si alguien no te está funcionando, no funciona ni para ti ni para mí. Claro. Y ser honestos con estas personas en decirle, vas a entrar, están con estas condiciones, pero no obligar, no forzar, no volverte yo les decía, como un verdugo de las personas que están a tu cargo. Sí poner ciertas metas y ciertos objetivos, pero también dejar de presionar a las personas que no te van a dar el ancho. Sí, y totalmente. Que tomes una decisión y elijas que es preferible quedarte a lo mejor una temporalidad sin un empleado que seguir manteniendo gente que no te está haciendo funcional. Totalmente. Hay algo que yo he aprendido en estos últimos tiempos. Una cosa es que querramos ayudar, y la palabra ayuda siempre está relacionado con vamos a ayudar al empleado a que establezca, vamos a ayudarnos a esto, vamos a ayudar. Ayudar
tiene mucho que ver con poner en la necesidad a la persona de abajo. Okay. Y que tú termines haciendo por él algo que él no es capaz de hacer. Yo ahora lo he cambiado por la palabra contribución. ¿Qué contribución puedes tú ser para esa persona? Okay. ¿Qué le puedes dar? ¿Qué puedes sumar? Y la contribución viene de dos vías. Ajá. Ahí no necesitas ayudar porque el otro no es capaz. Ahí eres un canal de contribución para que el otro también dé. Y dé hacia ti, tú puedas dar hacia él. Sí, que la otra persona se puede desarrollar, ¿no? Exacto. Entonces, sí son temas que te digo, si tú lo ves de forma productiva, negocio, siempre va a haber este pleito de no. O sea, me tiene que hacer funcionar porque tiene que hacer funcionar y tienes que producir y tienes que hacer y tienes que... Necesitamos humanizar a las empresas. Requerimos humanizarnos. Requerimos darnos cuenta que somos personas y no máquinas. Y esa parte es la que en este momento para mí es la que es complicada. Hablando de empresas, digo, hablando desde chavos nuevos, de las nuevas generaciones que están empleándose o autoempleándose para crear una empresa, es conectar con lo que realmente te expande. Si buscas un espacio de trabajo que inspire tus ideas y aumente tu creatividad, Cowork el 27 es tu opción. Ubicado en la ciudad de Querétaro, en Cowork el 27 encontrarás un entorno de trabajo agradable con acceso a todas las comodidades que necesites. Cuentan con más de 7 salas de juntas donde te brindan el espacio perfecto para tus reuniones y presentaciones, así como áreas de relajación ideales para tomar un descanso y recargar tus energías. Cowork el 27, el lugar donde la innovación y la creatividad se unen. Pues estamos hablando de que entran muchos los aspectos de los límites. O sea, tanto como empresa o como jefe tienes que poner límites, tanto también tú como colaborador tienes que poner límites. Exacto. Y a veces esa parte de la comunicación es lo que nos falla, ¿no? Es que qué van a pensar, es que qué va a decir, es que no me va a entender, es que, y nosotros los mismos... Los supuestos son terribles. Exactamente. Los asegúnes, ¿no? Nos hacen que a veces no nos desenvolvamos correctamente y se vayan generando barreras en la comunicación, no solamente laboralmente, también lo decías en casa también, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejemplo que ponías, de decir, oye, pues también está María, la mamá, la que tiene que hacer y deshacer X cosa, pues también hay que poner límites, decir, oye, pues ya te toca a ti, ¿no? O exactamente. sea, yo ya hice esto, pues ahora toca de esta manera, ¿no? Igual un colaborador, ¿no? Puede decir, oye, pues sabes que ya me tocó entrar toda esta semana temprano, ¿qué te parece si yo el sábado no vengo, ¿no? Pero también es la capacidad de que a veces culturalmente nos quedamos callados y no decimos lo que queremos y lo que necesitamos y creemos que la otra persona nos va a adivinar, y eso es muy común, tanto en relación pareja como en relación familiar como en relación laboral. Y yo creo que algo fundamental y básico es que las personas aprendamos a comunicarnos y a decir lo que sí y lo que no, y eso se llama límites, ¿no? Es correcto, límites, y aparte de verdad conocerte y crear relaciones nutritivas con todos los que te rodean. Y una relación nutritiva es una relación de dar. Claro. Es una relación de no depender, de no requerir de alguien, sino estar dispuesto a. Y eso se da en todo, ¿eh? O sea, estoy hablando de relaciones personales, pero relaciones con la familia, pero relaciones laborales, pero relaciones amistades, en todos lados, en las amistades. O sea, hay muchas personas que solamente somos como pirañas energéticas buscando claro. de dónde sacar, en todo. Entonces, te digo, sí es un tema como, a mí me ha interesado mucho esta parte y es una parte que es fundamental para mí en lo que estoy desarrollando, el lograr meternos o hacer conciencia de estas posibilidades diferentes, de esta creación diferente de relaciones. Oye, pero ahorita se me viene a la mente la parte de, no sé si compartas esto que te voy a decir. Hay ocasiones en las que nos encontramos con personas que de repente se quejan de todo, ¿no? Y es que mi jefe esto, es que mi jefe el otro, es que mi empresa esto, es que mi... Y no sé si te ha llegado a pasar decir, ok, esta persona, este chico, esta chica se están quejando de esto. ¿Ya se habrá dado cuenta de lo que está dejando de hacer, de lo que realmente significa o de lo que no está generando? Porque es muy fácil quejarnos, pero muy difícil autocriticarnos y realmente decir, oye, pues sí es cierto, pues yo estoy entrando de los 5 días, estoy llegando 3 días tarde, ¿no? O sí es cierto, no soy tan... O sea, a veces esa parte de autorresponsabilidad, autocrítica y autoconocimiento nos cuesta trabajo y es muy fácil nada más ver los errores de nuestro jefe, de nuestra empresa, de los demás, ¿no? Ahí yo te diría, ¿qué tanto tú estás creando que esa persona esté reaccionando de la forma en la que está reaccionando?
Porque si tú ya permitiste que esa persona llegara a estar quejándose diariamente y tú estás dándote cuenta que él ha dejado de hacer cosas, ¿en qué momento no pusiste el límite de los que hablamos? Ok. ¿Sabes? Si tú ya tienes una persona que llegó a ese punto, es porque tú también has dejado de hacer lo que a ti te corresponde. Exactamente. Ahí entró tu permisión, ahí entró tu, bueno, le vamos a dar chancecita, y entonces en este momento ya tienes ese problema o esa situación como más avanzada. Ya lo tienes, ok, ya está. ¿Qué tomaría para que realmente pongas como persona, no como empleado? A ver, corazón, ¿cómo te puedo contribuir? Porque esto ya se nos fue de las manos del empleado. Tienes toda la razón, y yo creo que, no sé si lo compartas, pero a veces en nuestro país se vive mucho la situación de no hablar las cosas. Es que tenemos un miedo como empresarios. Mira, hay algo que tu punto de vista crea tu realidad en cualquier situación. Tu punto de vista crea tu realidad. A esto voy. Si tú como empresario tienes el punto de vista que los empleados mexicanos, queretanos, morelianos, lo que te hacen en el entorno en el que seas, son personas que no tienen un compromiso, son personas que son flojas, son personas que les cuesta trabajo hacer el trabajo, tu punto de vista, ¿qué crees que está trayendo? A esas personas que estás buscando, o sea, literal. Sí. Si tú empiezas a crear el punto de vista de a partir de hoy voy a encontrar personas que amen su trabajo, que les guste el dinero. Si a una persona le gusta el dinero, te va a ser productiva tu empresa. Claro. Pero cambia tu punto de vista, entonces va a cambiar la realidad que estás creando en tu empresa. Pero si tú entras desde el punto de vista de esto va a ser difícil, créeme que va a ser difícil. Totalmente. Entonces, si tú ya tienes esos problemas el día de hoy, es momento de que te preguntes otra vez, ¿cuál es la empresa que quiero crear? Y ojo, aguas con los miedos. Los miedos son implantes que te distraen de la realidad que quieres crear. Claro. Como tú tienes miedo de que si corres a 5 de tus empleados, ¿qué vas a hacer con tu empresa? Pues, ¿qué crees? Vas a seguir teniendo ese mismo problema el tiempo que decidas o que te tome tomar la elección de cortar de raíz esa situación. Sí, totalmente. ¿Qué energía requieres ser y qué acciones requieres tomar? Si ya te diste cuenta el día de hoy, si ya lo trajiste a la conciencia el día de hoy, es momento de que lo cambies. Una vez que tú te das cuenta que ya tienes esos problemas, ya no puedes mentirte. Ya sabes que fulanito, menganito y no te van a producir si no hacen algo diferente. Tienes que tomar cartas en el asunto. Tienes que tomar cartas en el asunto. Dentro de tu empresa, dentro de tu equipo de trabajo. Dentro de tu relación. Dentro de tu relación. Sí, porque y precisamente antes de platicar contigo, cuando estamos preparando este tema de burnout, lo platicaba aquí con los chavos. Este síndrome, esto es síntoma o síndrome, pues laboralmente se llama burnout, pero en una relación de pareja, pues también tiene, o sea, son los mismos síntomas y se presenta en una relación de pareja, o se representa con nuestros padres, o sea, se va permeando en todos nuestros roles de nuestro día a día, y debemos de tener la capacidad de poner límites, ¿no? Pero aquí es donde entra todo esto de no, es que no te puedes divorciar. ¿Cómo te vas a divorciar? Tienes hijos. ¿Qué ejemplo les vas a poner a tus hijos? ¿Qué ejemplo les vas a poner a...? Y ojo, el decir primero yo no es egoísmo. Es decir, yo también. Cuando tú te pones como prioridad de decir, ok, me voy a hacer caso yo no estoy satisfecho con mi relación, yo no estoy satisfecho con mi trabajo, yo no estoy satisfecho. Volvemos al tema. No quiere decir que salgas y renuncies. ¿Qué tienes que hacer para que eso empiece a cambiar? Toma acción. Fíjate que la semana pasada platicábamos en una entrevista de los no negociables. Y los chicos que entrevistábamos nos hablaban de los no negociables. Y es cierto. Yo creo que cuando nosotros tenemos claros como personas nuestros no negociables en nuestra relación laboral, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestros padres, pues vamos a poder tener un transitar más fácil, ¿no? Y esta parte de quemarnos en nuestros diferentes roles de nuestra vida, pues va a ser más difícil que suceda, ¿no? Pero qué terrible que vivas. ¿Cuánto tiempo estás viviendo en apariencias o por seguir siendo aceptado en tu círculo? Claro. ¿Sabes? O sea, a mí me sorprende, y yo lo he vivido, ¿cuántas ocasiones has cortado pedacitos de ti para que tu familia te acepte? Sí, claro. ¿Cuántas ocasiones chicos que están en cuestiones que les encanta el arte, pero el papá es arquitecto o el papá es abogado, y no se atreven a decir, yo soy artista? Cortas pedazos de ti para adaptarte a esa lealtad familiar. Sí, claro. Pasa en todo. Esto es de valientes. Entrar en conciencia de quién eres y de lo que quieres hacer es de valientes.
porque requiere tomar acción. Claro. Y porque la acción requiere romper miedos y requiere romper implantes. Sí, y no cualquiera se atreve. Y está bien, solo sé consciente de que entonces estás aceptando vivir en esa realidad empresarial, sentimental o emocional en la que tú estás. Y consciente de ello, salte del drama y del trauma de que, ay, el estrés y la ansiedad me está acabando. No, es una elección tuya. Y también está bien, no te voy a juzgar de que estés incorrecto o no. Es una elección. Pero entonces elígela en la conciencia de, ok, si estoy escogiendo esto, ¿cómo debo de lidiar con lo demás? A nivel empresarial, tú sabes que una reestructura requiere de una planeación. Claro. Si tú estás viendo que tienes que modificar las acciones de tus empleados o que hay gente que ya no te es productiva, te vas a tener que meter en una reestructura y vas a tener que cambiar muchas de las formas de actuar de la empresa que no te llevaron a lo que tú querías, ¿estás de acuerdo? Si el día de hoy tu empresa está pasando por una situación de crisis, es porque lo que estabas haciendo no te está funcionando. Claro. Es momento de hacer las cosas diferentes. Pero qué miedo meternos a la reestructura, porque voy a tener que meter a recursos humanos, porque tengo que captar personal, porque tengo que hacer. Entonces no te quejes. Entonces empieza a lidiar con lo que tienes actualmente, a conciencia de que lo estás eligiendo de esa forma. Lo mismo aplica en la familia. Si yo estoy cansada de estar en mi casa cocinando, haciendo, cuidando hijos, o es momento de que voltee con el otro y le diga, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, requiere algo distinto para mí, lo podemos negociar, lo podemos hacer, voy a contar contigo, no voy a contar contigo. Pero el simple hecho que dices tú de hablar, de comunicar, nos cuesta mucho trabajo porque seguimos con estos implantes de el deber ser y el deber hacer como familia. Sí. Te casaste con la encomienda de para toda la vida. ¿Quién te dijo? O sea, ¿dónde está esa estructura más vieja? ¡Qué padre! Quienes lo pueden hacer, mi admiración. Yo también vengo de un divorcio. Entonces, quienes lo pueden hacer, qué maravilla. Pero quienes elegimos hacerlo diferente, también. Simplemente no estamos ya de acuerdo con esas estructuras. No nos funcionan esas estructuras y es momento de elegir diferente. Entonces, no quiero irme mucho del burnout porque eso está presente y va a estar presente. Pero sí quiero irme a que existen posibilidades en las que cuando te des cuenta de estos síntomas, cuando te des cuenta de estas situaciones que ya no están siendo nutritivas para ti, elijas hacer un cambio. Okay. ¿Sabes? El burnout ya está clasificado, ya están, o sea, ya las empresas tienen que hacerse cargo, tienen que identificarse. No te esperes a llegar a eso. Si hoy algo de lo que estamos platicando aquí te resuena, busca posibilidades y actúa. Ocasionalmente seguimos con la creencia que solo a través de un trabajo fijo, concreto, con una empresa establecida, vas a poder crear dinero en tu vida. ¿Qué tomaría para que te des cuenta que a veces estar conectado con lo que más te expande te va a traer mucho más dinero que lo que estabas ganando allá? Yo te puedo decir hoy, el día de hoy yo me siento mucho más expansiva, exitosa y bien conmigo que cuando estaba trabajando con una categoría y con un título de mujer en empresa, súper trabajadora, súper empresaria y que tengo una estabilidad. Hoy mi estabilidad me la da el estar yo conmigo y de ahí sé que todo lo demás está súper. Entonces, la estabilidad te la estás dando tú. Yo. Y no te la está dando ni un título ni una empresa, y eso es lo relevante. De hecho, algo que yo he tenido mucho en cuenta en todo esto es que cuanto más tú te defines, más te cortas, más cortas de ti. Okay. Si tú te defines como una empresaria o te defines como trabajadora o como licenciada en administración, okay, tu definición está haciendo que tu canal de recibir solo sea a través de esa definición. O sea, te coopta. O sea, exactamente, estás cortando todos tus accesos y diciendo, esto me define. Si yo me defino como ama de casa, la definición que tenemos de una ama de casa es que solamente a través de mi esposo, que me dé el dinero para mis gastos, puedo yo crear algo. Y pocas ocasiones vas a crear algo para ti. Porque todo lo haces para la familia. Exacto. Claro. En medida en que tú rompes tus definiciones, y esto no es nada más que hacer conciencia y decir, a partir de hoy dejo de definirme. A partir de hoy me abro a posibilidades, entonces la magia comienza a mostrarse. Esto es muy energético, vaya. Esta otra parte. Pero de verdad date cuenta que en cuanto más te definas, es como súper chistoso. Ayer justo venía yo pensando en esta parte de las amas de casa. Cuando te dicen, eres ama de casa, en cualquier como contexto de una conversación, te refieres inmediatamente a las señoras que no trabajan, que cuidan a sus hijos. ¿Qué pasa cuando te dicen, es como señora de las lomas?
La definición cambia, ¿sabes? Ajá. La definición de una ama de casa regular es estar en casa cocinando. La definición de una señora de las lomas tiene todo. Y se la vive en el club y va y hace shopping y entonces tiene niñeras que las definiciones cambian. Y las dos son amas de casa. Ajá, ajá. ¿En qué concepto y bajo qué áreas y bajo qué concepto estás identificándote? Muchas amas de casa quisiéramos ser señoras de las lomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición que estás teniendo de ti? ¿Cuántas definiciones hay ahí que te están atorando en esa única transacción de solo a través de esto lo puedo hacer? Si ya estás cansado del trabajo, yo no te estoy diciendo que te salgas de trabajo, pero ¿por qué no haces un adicional? ¿Qué puedes hacer diferente? Tú trabajando, pero date un tiempo, yo les digo a mis pacientitos, date media hora y piensa qué te expande, qué te gusta, qué te apasiona. ¿Te apasionan los carros? ¿Qué puedes hacer con los autos a través de todo lo que es automóviles? Crear contenido, si quieres, como ahora que está muy de moda, ¿no? Ser creador de contenido. Crear contenido, platicar en un blog de tus carros, irte con tus amigos a ver los shows de carros o las exposiciones que hay de carros. Date esa media hora para ti haciendo algo que te expande. Tal vez de ahí salga una rama que te dé un ingreso que te permita crear la vida que tú quieres vivir desde lo que te gusta. Claro. En el momento en el que ya lo tengas como establecido, entonces toma la decisión de si vas a seguir o no en el trabajo. Claro. Pero repito, deja de hacerte la víctima, deja de hacerte el mártir, deja de estar en el drama y en el trauma, toma acción. En definitiva es eso. Yo creo que conforme pasan los años debemos ser muy claros y muy conscientes de que no ganamos nada victimizándonos, ¿no? Uh-huh. Y ni culpando a los demás. Yo creo que lo importante en el aquí y el ahora es entender nuestro contexto, entender por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí y entender y platicar las cosas, ¿no? O sea, dialogarlas y decir, oye, ¿sabes qué? Sí me gusta el trabajo como lo estás diciendo, pero ¿qué te parece si hacemos esto, si cambiamos X y Y situaciones? Y también sabes qué reconocer cuando tienes este burnout, suele ser, es muy común que tú te metas en el rol de 100%, soy fiel a mi empresa y entonces como me exigen, aunque ellos me den tiempo, yo tampoco me doy el tiempo para mí. Tanto la empresa debe de respetar tus tiempos, como tú debes de respetar tus propios tiempos como persona y como familia. Claro. Entonces, esas son cosas también como que súper básicas de respeta tu tiempo y descansa. Si vas a descansar, descansa. La ansiedad viene del querer estar en todo menos en lo que estás. La falta de presencia. Ajá. Entonces, cuando tú no estás presente en lo que estás haciendo, si yo digo, hoy es mi domingo y no tengo nada que hacer, y estoy así, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. O sea, date el tiempo, descansa. Sí, Hórrate con ese descanso. Entonces, mantente presente como en estas situaciones. Sí, también, como lo estás mencionando, pues depende de cada uno de nosotros el darnos ese espacio, ese tiempo y entender que no siempre vas a estar en la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay momentos en los que vas a tener los reflectores, hay momentos en los que no los vas a tener, hay momentos en los que eres responsable, hay momentos en los que no, hay momentos en los que hay que tomar decisiones y hay momentos en los que alguien más del equipo lo tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Ahora, ya platicamos qué es el burnout, ya platicamos un poco de los síntomas, ya platicamos que eso también se presenta dentro de casa o en otros elementos de nuestro día a día, ya platicamos de los límites de la comunicación, ya platicamos un poquito de todo esto y también ya nos expresaste cómo como empresarios, como jefes, podemos ayudar a que nuestros colaboradores no tengan este burnout. Platícanos de qué es el Access Consciousness. ¿En qué consiste? Es una maravilla. Aquí viene mi pasión, mi nueva pasión. Ya vi tu cara. Aquí viene mi nueva pasión y así, la otra expandida. Ok, Access Consciousness es una herramienta energética. ¿A qué se va con herramientas energéticas? No requieres más que presencia y no requieres más que conciencia. Gary Douglas, que es el creador de esta herramienta, en los 90 saca esta herramienta, la base, les digo yo siempre, Access es un arbolote. Uh-huh. Access tiene muchas herramientas, muchas ramificaciones. La base de esa herramienta son las que llamamos barras de Access. Uh-huh. Gary utiliza esta técnica, que son 32 puntos en la cabeza, están ubicados energéticamente, tipo acupuntura, no es lo mismo, pero es algo. Tipo acupuntura, donde 32 puntos en tu cabeza tienen las consideraciones con las que creas las áreas de tu vida. Dinero, control, creatividad, gozo y tristeza, relaciones. Todo está en ciertos puntos energéticos. Al tocar de una forma súper sencilla la cabeza, la carga electromagnética que esté impregnada en esos puntos se va a empezar a disipar. Ok.
Tu cerebro está así, todo el tiempo está con ruido, con ruido, con ruido. Te digo, es un celular que está saturado de información. Al momento de que nosotros tocamos estos puntos energéticos y disipas esa carga, las ondas cerebrales se van a empezar a ralentizar. Ok. Lo que hace que tu mente descanse, Ok. de que calles el ruido. Dice mi maestra de meditación, el monkey mind se aplaca. Ok. O sea, el changuito deja de estar saltando, ¡frum! Entras en un estado de relajación. Una sesión de barras de Access de 1 hora equivale a 4 o 5 horas de meditación profunda. Ok. O sea, imagínate el descanso que le das a tu mente con eso. Access Consciousness es una herramienta que te viene a mostrar posibilidades. Ahí está la herramienta, ahí están las barras, ahí están muchas otras herramientas alrededor de ellas, pero va a ser tu elección si eliges probarlo o no. No te obligo, no te forzo, no tienes que, pero existe esta posibilidad. Pero entonces, esto es una técnica que es presencial. Debe de ser presencial. Ok. No hay barras a distancia. Ok. Te hablo específicamente en este caso de las barras. A raíz de que yo empiezo a practicar las barras y que me voy adentrando a todo este tema, resulta que a nivel mundial las barras de Access se están haciendo una de las principales herramientas contra la depresión y contra el suicidio. Ok. Acabamos de pasar en el mes de septiembre, se conmemora o se recuerda este día de la salud mental. O sea, estamos, de verdad, es algo que está apoyando y contribuyendo de una forma maravillosa a la salud mental, porque todo ese ruido, toda esa carga que hay en tu cerebro es lo que te hace que te bloquees, que te quemes, que te, vaya, ya no puedo más. Y se vuelve una salida el hecho de dejar de vivir. El querer dejar de vivir es una desconexión contigo y con tu ser. Ok, sí, claro. Entonces, las barras de Access están siendo una mega herramienta para temas de suicidio. De hecho, en el centro holístico donde yo trabajo, hicimos la primera vez aquí en Querétaro, se corrieron más de 60 sesiones de barras. Fuimos 18, 19 terapeutas corriendo sesiones todo un día, apoyando a las personas a que conozcan esta herramienta y a que conozcan cuáles son los beneficios de esta herramienta. A nivel laboral, para mí ha sido una intención y un objetivo el que estas personas que están en todas estas áreas de trabajo donde yo estuve, en todas estas... algo que era como muy común en el tema del burnout es que casi siempre tiene que ver con áreas de servicio a clientes. Okay. ¿Sabes? Médicos, policías, áreas de servicio de aerolíneas, telefonía, todo lo que tenga que ver con área de servicio al cliente, el contacto uno a otro y el tener que lidiar con emociones te va a llevar al burnout. Eso es algo en común que tienen todas las áreas de servicio. Entonces yo le decía a mi esposo justo cuando tienes un estrés acumulado, porque por un lado tienes la parte de la responsabilidad de la empresa, Ajá. pero por el otro lado tienes la parte de la responsabilidad de la cara al cliente. Y entonces, pues de repente hay ciertas políticas que no te gustan y que al cliente no le gustan. Lo vemos mucho en las aerolíneas, ¿no? En todos lados de servicio. O sea, si te platicara yo mis experiencias como gerente de centro de atención, como ejecutivo, y luego como gerente de centro de atención a clientes, o sea, los primeros a los que se nos cae la red, se nos cae el wifi, se nos cae, y vamos, pero gritamos con todo, ¿sabes? Y no vas más allá que es una persona. Claro. Es un representante de la empresa, sí, pero es una persona. Sí, sí, sí. Entonces, cuando trabajas en todo esto, cuando yo empiezo a ver esto, dije, no inventes, a mí me encantaba mi trabajo. Amaba atender, amaba resolver. Sí, la resolución de problemas. Es un común de las personas que nos encanta esta onda energética y que nos encanta esta onda del servicio. Amamos ser una contribución. Cuando empiezo a darme cuenta de esto, digo, es que no inventes. Si yo hubiera tenido estas herramientas cuando trabajaba ahí, si mi esposo hubiera tenido estas herramientas cuando trabajaba ahí, si nos hubiéramos corrido las barras cuando estábamos empleados, no dejo mi empleo porque bueno, en la empresa donde estaba era muy buena empresa. O sea, a nivel prestaciones, salarios, decimos siempre con él, nos tocó una etapa maravillosa en la empresa y le tenemos mucha estima, es nuestra alma mater, ¿no? O sea, años trabajando ahí. Pero llega un punto en donde tienes que elegir entre familia y empleo si no sabes manejar tus emociones. Ahorita es uno de mis objetivos por eso, porque te digo, si a nivel empresa tú empiezas a meter estas herramientas, yo me acuerdo que había semanas de la salud mental en las empresas y nos llevaban masajes y nos llevaban esto. Si supieran lo que hace una sesión de barras de 1 hora, te da espacio, te regresa a la creatividad, vuelves a este descanso mental, duermes bien,
empiezas a reconocer lo que sí te gusta, empiezas a estar en agradecimiento constante de tu ser y del estar en el lugar en el que estás. Hay muchas personas de las que yo atiendo que toman la clase para enseñar a hacer esta herramienta, pero eso no quiere decir que te vayas a dedicar a ser practicante terapeuta o facilitador o terapeuta. Es que tienes esta herramienta en tu casa. Sí, claro. Imagínate lo que es que tú llegas del trabajo y que tu esposa maravillosa y linda te diga, te corro las barras. Y llegas y tú solamente te relajas y recibes una sesión. Y para ella, para una persona que está en su casa, le implica poder abrir una área de negocio. Sí, claro. Porque si ella elige decirle a la amiga, vente, te corro las barras, y de ahí gana algo para ella, y si a tus hijos los ves estresados, los ves deprimidos, vente, te corro las barras, es una herramienta de verdad que suma a tu vida. Es una herramienta que te supersuma. A todos los invito, si no lo han hecho, si no las han conocido, vayan a una sesión de barras. Habemos ya muchísimos facilitadores, muchísimos practicantes. Yo aquí en Querétaro he formado a más de 70 practicantes de barras ya. En este tiempo que estoy dando clases, hay más de 70 personitas con los que yo los puedo dirigir o que incluso yo puedo dar las sesiones. Es maravilloso. Algo que siempre les digo, nos cuesta trabajo recibir. Claro. Date el tiempo de irte a una sesión 1 hora y de decir, no voy a hacer nada. Empiezas con el celular. Ay, me hace falta tener el aparatito, ¿no? Es que me van a llamar, es que me van a desconectar, es que date tiempo de recibir. Es 1 hora. 1 hora que te va a cambiar la perspectiva de tu día. Pues qué interesante esto que nos estás platicando, María. Estamos ya llegando al final de esta entrevista. Ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito esto que te apasiona de barra Access, Access Consciousness, que yo creo que implica también todo un programa platicar de esta técnica. Es maravilloso. Va a estar pasando aquí toda tu información también para que todas las personas que están en el centro del país, en la parte centro bajío, puedan contactar a María, que está aquí en Querétaro. Pero sobre todo, pues vamos a ir cerrando este tema del burnout. O sea, ya platicamos qué es, en qué consiste, cómo se identifican estos elementos que hacen que una persona pueda estar teniendo esta situación laboralmente, que platicamos también que no solamente es laboral, sino también se da en casa. En casa. ¿No? En un tema personal. Bueno, hasta los niños en la escuela pueden llegar a tener y lo platicamos burnout. ahorita con el tema de tu hija, y que hay diferentes técnicas, temas, pero sin duda el hablar, el poner límites, el conocernos, el explorarnos, va a ayudar a que podamos reducir en cierta manera estos elementos que nos están afectando en nuestro día a día, en nuestro entorno, a generar esta quemazón, ¿no? Y sin duda esta parte con la que estábamos terminando la entrevista, que es las barras de Access y estos elementos que nos pueden ayudar a poder generar un entorno más sano y poder explorarnos y conocernos de una manera diferente, puede ayudarnos a poder liberar esta ansiedad, este estrés y poder tener un mejor rumbo de nuestro día a día, ¿no? Hacerlo diferente, claro. Darte cuenta que hay una posibilidad diferente, darte cuenta que estar empleado o ser empleado no quiere decir que pierdas tu vida, no quiere decir que pierdas tus ganas de vivir, no quiere decir que no puedas conectar con eso que te expande. Hay posibilidades. Entonces, nuestra invitación y mi invitación es, de verdad, date cuenta del proceso que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Toma acción y conoce las diferentes herramientas que somos afortunados en que en esta temporalidad ya tengamos una gama de herramientas increíbles. Las barras es solo una partecita que yo vengo y hablo con mucho cariño de lo que ha significado para mí. Pero tomen acción en hacerlo distinto, en buscar otras cosas diferentes. ¿Te parece bien que ahorita que concluyamos hagamos un ejercicio para que lo subamos de manera diferente y las personas entiendan qué consiste lo de barras de Access? Claro. Pero bueno, cerremos en el tema. ¿Algo más que quieras agregar en el tema de burnout? Conectar contigo, conectar con lo que te expande, conectar con quién eres y dejar de hacer las cosas por lo que otros quieren o desean de ti es básico para que no llegues al punto de burnout. Correcto. Hacer lo que realmente te gusta. Define qué es lo que realmente te gusta, pero para eso tienes que conocerte tú. Pregúntate quién eres. Una vez que tú puedas conocer quién es, nosotros tenemos una herramienta que se llama Ten una junta contigo. Ok. Una mañana, vete a un café, así como le das una junta de resultados a tus jefes, ten una junta contigo. Y en esa mañana tómate un café contigo y pregúntate, ¿quién soy?
¿Cuál es la vida que elijo vivir? ¿Cómo me gustaría vivirla? Y plásmalo en un papel. Ten esa junta contigo. Conócete. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres crear hoy o mañana o en una semana? O si quieres en un año. Pero plásmalo. Tú contigo, no con nadie más. Con esa herramienta vas a poder empezar a conocerte, a conocer quién eres. Y ahí vas a empezar a hacer tus no negociables, vas a poner límites y vas a empezar a conocer qué sí te funciona. Creo que esa herramienta ahorita salió y se las dejo con mucho cariño porque es básica para que entendamos quiénes somos y lo que queremos lograr con nuestra vida. Qué interesante y creo que pues esta junta con nosotros la debemos de hacer constantemente. Yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en una compañía transnacional, le decía mucho a la gente que hay que hacer, vete a un parque, vete a algún lugar donde estés de cierta manera aislado y haz una introspección, ¿no? Y haz un alto en el camino. Es como esta parte. Y el burnout, velo como un semáforo. Claro. Estás llegando a rojo. Haz un alto en el camino. Es momento de tomar acción. Haz un alto en el camino y entiende cómo estás, cómo vas y hacia dónde vas, ¿no? Exactamente. Y cuando nos respondemos estas preguntas, pues vamos a poder tener un transitar más ligero, ¿no? Así es. Que es a lo que vinimos, o sea, vinimos a divertirnos. Claro, totalmente. Y la vida nos la hacemos súper pesada. Entonces, cuando entras en estos espacios de conciencia y de quién realmente eres, todo se vuelve mucho más ligero en tu vida. María, es un gusto conocerte. Te agradecemos muchísimo este espacio y este momento. Tenemos mucho interés de platicar contigo. No se había dado la oportunidad y bueno, ya el día de hoy coincidimos y se dio la diosidencia de coincidir y de poder estar en este momento aquí. ¿Algo más que quieras platicarnos? Nada, les agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Estoy a su disponibilidad. ¿Cómo les puedo contribuir? Aquí estamos. Y de verdad, dense la oportunidad de ser felices todos los días. De despertar y agradecer. De despertar y estar en presencia de lo que estoy haciendo. Es una elección constante. Entonces, mantente presente. Mantente en ti. Todo lo demás va a fluir. Pues estamos llegando al final de esta entrevista, amigos. Esperamos que esta información les esté llegando de la manera y en el momento adecuado. Sin duda muchos de nosotros podemos estar teniendo o hemos tenido algunos de estos síntomas y hay que poder identificarlos, hay que poderlos tener claro y poder trabajar en eso para poder pues tener un transitar más ligero, poder ser más felices y poder estar más contentos, ¿no? Entonces, muchas gracias, María. Es un gusto. Gracias a ustedes. Esta es Empezar la Entrevista desde Querétaro. Estamos grabando en las instalaciones del 27, un cowork que está en la zona de Millennial. Y agradecemos todas las facilidades que nos proporcionaron y por último queremos agradecer tu presencia. Nuestro patrocinador Alfonso Sánchez Diego Rey Muchas gracias. te manda este pequeño detalle para que conozcas de su línea y a todas las personas los invitamos a que va a estar pasando toda la información de María, va a estar pasando la información de Alfonso y los invitamos a que sigan sintonizando Empezar. Para nosotros es muy importante que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita y que compartan ese contenido si les gustó. Muchas gracias.